Vamos a cambiar a la NIA 500. Continuando, vamos con la NIA 500. Y se refiere a la evidencia de auditoría. Evidencia de auditoría. La información que hay que pedir, qué pasa si hay dudas sobre la confiabilidad de esa información y algunas técnicas y pruebas que puede utilizar el auditor para obtener evidencia. La información, dice acá, si la información que se va a usar en el informe proviene del trabajo de un experto, el auditor debe evaluar la competencia y capacidades y objetividad de dicho experto, obtener un entendimiento del trabajo del experto, comprender en qué trata. Si bien es cierto el otro es el experto, el auditor tiene que, a nivel general, obtener un entendimiento de dicho trabajo y evaluar la propiedad de ese trabajo. Esto es cuando el auditor utiliza información de un tercero, que eso es muy usual en las auditorías que llevan ciertos componentes técnicos. Digamos, una auditoría ambiental puede ser que requiera algún trabajo de un experto o un auditor especializado en la materia, contratar a alguien que nos ayude con esa auditoría. En fin. Información. Si la información que se va a usar la ha preparado la entidad, el auditor debe, por un lado, tenemos acá cuando es preparada y elaborada por un tercero, que es contratado por la firma de auditores. Y aquí es cuando se va a utilizar información de la entidad. Lo que hay que hacer en esos casos es obtener evidencia de auditoría sobre la exactitud e integridad de dicha información. Obtener evidencia de auditoría sobre la exactitud e integridad de dicha información. Y eso solamente se consigue haciendo algunas pruebas sobre esos elementos de la información que es recibida. Evaluar si la información es suficiente, precisa y detallada para los fines que persigue el auditor. Hay que hacer un análisis y hay que tomar una decisión. Si no es suficiente, hay que pedir, si no es suficiente y precisa, hay que pedir más. Porque la opinión del auditor se está basando en esa información preparada por la entidad. Entonces, hay que evaluarla. ¿Qué pasa cuando hay alguna duda sobre la confiabilidad de esa información? La NIA dice que la evidencia obtenida de una fuente, hay duda de esa confiabilidad si la evidencia obtenida de una fuente es inconsistente con la que se obtiene de otra fuente. Por ejemplo, uno podría pensar en preguntarle a la entidad cuánto es lo que con base en sus ingresos y egresos le corresponde tributar y que ellos le den un monto y que uno vaya a tributación directa haciendo una consulta, por ejemplo, pensándolo así, de cuánto debería tributar una empresa, sin decir el nombre, que esté en este rango y en este sector, en este rango de ingresos y en este sector o tipo de industria. Y ellos le podrían dar una información diferente a la que le dio la entidad. O por ejemplo con las cuentas por pagar. Si le pregunta a la entidad cuánto es lo que usted le da deuda a su proveedor y qué es lo que se lleva al monto de cuentas por pagar, les podrían dar un monto. Y si el auditor lo considera, lo podría confirmar en
el proveedor a ver si la suma que se obtiene es consistente o inconsistente. Si es inconsistente, hay que hacer las consultas del caso, pero eso nos podría dar alguna duda sobre la confiabilidad. Debe determinarse qué modificaciones o adiciones son necesarias a los procedimientos de auditoría para resolver el asunto. Si pasa eso, lo que sucede es ver qué procedimientos de auditoría se van a seguir. Técnicas y pruebas de auditoría. En la NIA 500. Tenemos las siguientes. Inspección, observación, observar un proceso, ver cómo se desarrolla. Confirmación externa, como por ejemplo esto de las cuentas por pagar. Confirma usted con un proveedor mediante un oficio si ese es el monto que le adeuda a la empresa y es el monto que le tiene que pagar. Un recálculo, ya hablando digamos como pruebas analíticas. Una técnica que se puede utilizar es recalcular los saldos, recalcular los importes. Un reproceso, volverlo a hacer usted y ver si le da igual. Procedimientos analíticos, los comentados al inicio de esta tutoría. Y podrían investigar adicionalmente a lo que ya han encontrado. NIA 500. Dentro de este mismo capítulo, dentro del mismo tema, tenemos la NIA 570 relacionada con negocio en marcha. Negocio en marcha. ¿Qué es el supuesto de negocio en marcha? Este supuesto dice lo siguiente. Bajo el supuesto de negocio en marcha, se considera que una entidad continúa un negocio en un futuro predecible. Si no fuera así, entonces hay que reflejarlo en los estados financieros. Los estados financieros están preparados sobre una base de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o dejar de operar, o no tenga ninguna expectativa o alternativa realista excepto esa. Algunos factores para considerar en el negocio en marcha es el tamaño y la complejidad, naturaleza y condición de su negocio, así como el grado en el cual es impactado por factores externos. Eso es muy importante. Por ejemplo, si es una empresa que se dedica a la venta de cigarros y hay alguna nueva ley que prohíba el fumar en empresas, en los buses y que sea más prohibitiva en sus alcances a la que actualmente tenemos, podría verse el negocio de la tabacalera, de las tabacaleras en sí, afectado por un factor externo que podría poner en entredicho la continuidad del negocio. Por ejemplo, los casinos. Los casinos tienen sus utilidades ya establecidas, sus gastos operativos y administrativos. Pero si viene una ley que le recorta sus horarios, si le restringe su horario, por ende sus ingresos van a ser menores y además los pone a tributar cierta cantidad mayor a lo que hacían antes o que antes no lo hacían y ahora sí, entonces su hipótesis o base de negocio en marcha habría que analizarla por factores externos, no propios de la compañía. O el simple hecho de que haya en la misma zona donde ese casino, digamos que trabaja, hay otro que le hace la competencia y tiene más prestigio, podría ser
que su política o su base de negocio en marcha se vea comprometida. Por eso también se considera el grado de incertidumbre, falta de seguridad, asociado con el resultado de un suceso o condición, se incrementa mientras más hacia el futuro ocurre el suceso o condición. Cualquier juicio sobre el futuro se basa en información disponible en el momento en que se realice el juicio. Los hechos posteriores pueden dar como resultado inconsistencias con los juicios que eran razonables en el momento que se hicieron. Resumiendo acá, el negocio en marcha puede verse afectado por condiciones externas a la organización, y esas condiciones externas, si son probables que ocurran, hay que reflejarlos en los estados financieros. Y si se reflejan en los estados financieros, entonces ese análisis debe también verse reflejado en el dictamen. ¿Y cuáles son los objetivos del auditor cuando se habla de negocio en marcha? 3. Obtener suficiente evidencia adecuada de auditoría respecto a la utilización de la administración del supuesto de negocio en marcha. Quiere decir que el auditor valore las variables que hay en relación con eso y vean si son razonables. Concluir con base en la evidencia de auditoría si existe una falta material relacionada con los sucesos o condiciones que pueden proyectar duda razonable sobre la capacidad de la entidad de continuar el negocio en marcha. Y por último, determinar las implicaciones en el dictamen. Puede ser un dictamen complicado en el sentido de las implicaciones que tenga, que en ese dictamen se indique que está comprometido el negocio en marcha, porque por supuesto la gente que quiere invertir no va a haber seguro su dinero, entonces esa compañía puede presentar problemas de liquidez. Entonces esas son implicaciones que están en un dictamen al auditor citar esos elementos. Y en cuanto a opinión del auditor, ¿qué pasa? Si no se hace una revelación adecuada en los estados financieros, el auditor debe expresar una opinión calificada u una opinión adversa según sea adecuado. Si los estados financieros han sido preparados sobre una base de negocio en marcha, pero a juicio del auditor, ese supuesto es inadecuado, se debe expresar una opinión adversa. Eso en cuanto al dictamen, que lo vamos a ver al puro final de esta videoconferencia. Riesgos. Riesgos que puede enfrentar el negocio. Hay de varios tipos. Vamos a verlos. Existen riesgos financieros, riesgos operativos y otros riesgos que están encasillados ahí. Financieramente, ¿qué podría pasar en una empresa? Y que debe ser de atención del auditor. En una empresa podría pasar lo siguiente. Puede haber posición de pasivos netos o pasivos circulantes netos. Indicaciones de retiro de apoyo financiero por deudores y otros acreedores. Flujos negativos de efectivo de las operaciones indicadas en los estados financieros. Índices financieros adversos. Retraso en la suspensión de dividendos. Incapacidad de pago a acreedores. Incapacidad para cumplir con los términos convenidos en los préstamos. Si esto se llega a presentar en una organización y el auditor lo llega a determinar, a visualizar, esto está dándole indicios para que vea como que se está comprometiendo desde el punto financiero el supuesto o la base del negocio en marcha. Operativamente, ¿qué podemos encontrar? Operativamente podemos encontrar intenciones de la administración de liquidar la entidad
o cesar operaciones en el país. Tal vez quieren ir a otro país, les sale más barato, mejor mano de obra y cesan operaciones. Si es así, hay probabilidades de que el supuesto negocio en marcha no se esté cumpliendo. Pérdida de administradores claves sin reemplazo. ¿Qué pasa si se van los principales gerentes, jefes de la organización? ¿Quién toma las decisiones clave si no ha habido una sustitución adecuada? Dificultades de encontrar mano de obra calificada. Podría ser un factor para que la empresa no pueda estar produciendo lo que se les pide, la oferta no esté siendo atendida. Escasez de suministros importantes. Seguimiento de un competidor muy exitoso. Surgimiento de un competidor muy exitoso. Entonces, como en el caso del casino que les conté, en estos eventuales riesgos operativos, también pasa lo mismo, puede estarse cuestionando la base del negocio en marcha. ¿Y cuáles otros riesgos nos habla la norma? Nos habla de procedimientos legales o reglamentarios pendientes. Eso es muy interesante. El que esté en un juicio demandada a la empresa no quiere decir que en ese caso haya un eventual caso de dudas del negocio en marcha. El momento en donde usted podría poner en tela de duda eso es si el juicio está pronto a resolverse y usted tiene una alta probabilidad de que el juez declare en su contra o más bien que el juez dicte veredicto en su contra. Si se cumple esas dos condiciones, entonces el negocio en marcha en ese caso puede ser cuestionado. No cumplimiento de capital u otros requerimientos estatutarios. Por ejemplo, en las entidades financieras hay un encaje mínimo legal, 10, 15%, y si no se cumple con ese requerimiento de capital, podría verse con problemas regulatorios. Y más allá de regulatorios es porque quizá no tenga la liquidez para poder guardar de una forma, digamos, normativa ese capital. Cambios en la legislación o normativa o políticas de gobierno que afectan en forma adversa. Ese es el caso de la tabacalera que les indiqué. Puede haber cambios en la legislación o las políticas de Estado que afecten de forma adversa las operaciones de nuestro negocio. Y catástrofes sin seguro o con seguro ineficiente en el momento en que ocurran. Esos puntos son de riesgos, de otros tipos de riesgos, que en sí lo que nos quiere decir es que el auditor debe considerarlos al momento de evaluar lo que es el supuesto del negocio en marcha. Con estos puntos hemos estado ya en esta primera parte de la videoconferencia, hemos abarcado el tema número 5, referente a evidencia y documentación de auditoría y algunas normas de auditoría. En la segunda parte evaluaremos o desarrollaremos lo que se refiere al tema del dictamen de auditoría. Continuando con la videoconferencia número 4, en esta segunda parte tenemos el desarrollo del tema 6. En el tema 5 vimos lo que se refería a evidencia de auditoría, negocio en marcha, procedimientos analíticos y otros aspectos relacionados con la ejecución de la auditoría. En este tema 6 nos vamos a enfocar en cuanto al dictamen del auditor. Para estos propósitos tenemos el tema sería la conclusión y el dictamen. Tenemos el capítulo 7 y vamos a hablar de la NIA 700. El capítulo 17 es muy interesante en cuanto a la explicación de lo que son
los tipos de opinión que puede generar un auditor. Hablando, el capítulo 17 del libro inicia en la página 603 del libro de principios de auditoría. Haciendo un repaso, nos habla de los estados financieros. Recordemos que tenemos dentro de los estados financieros los componentes serían balance general, estado de resultados, estado de cambios en el capital contable, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Cuando termina de hablarnos eso, el libro nos habla de el informe estándar de los auditores. El informe estándar de los auditores contiene un párrafo introductorio, un párrafo de alcance y otro de opinión. En el de opinión es los diferentes tipos de opinión que pueden dar. En la página 606 vemos que existen varios tipos. Una opinión sin salvedades es un informe estándar. Una opinión sin salvedades pero con lenguaje explicativo es otro tipo de opinión. Tercera opinión es una opinión con salvedades. Cuando el auditor encontró cosas que no andan bien, entonces hace sus salvedades. Y una opinión negativa es algunas desviaciones que ya encontró el auditor. Y una abstención de opinión que en sí no constituye una opinión, simplemente establece que el auditor no expresa opinión alguna sobre los estados financieros. Veamos entonces, aquí les presentamos, hay un estado financiero de Copemex, el cual se puede buscar en Google o la cátedra les estaría facilitando ese documento. No lo tenemos acá. Bueno, en el estados financieros de Copemex es un buen ejemplo para tener de referencia un tipo de dictamen. En ese dictamen, la opinión la hicieron con base en los resultados que fueron encontrando. Veamos este esquema. Este es un esquema que les presento de lo que podría ser el ciclo de decisión para poder llegar a una opinión de auditoría. Con lo que acabamos de leer, tenemos más grande, ya voy. Vamos a hacer este archivito más amplio para que ustedes lo puedan observar. Eso es lo que presenta. Eso es lo que más se extiende. No sé si ahí se puede observar. Ok.
en el primer punto, se consulta si se tienen excepciones o asuntos importantes en los que se deba hacer énfasis. Si no sucede eso, entonces es un dictamen sin salvedades ni párrafo de énfasis. Si esto sucede, entonces quiere decir que se consulta en el punto 1, existen contingencias no cuantificadas y o inconsistencia en aplicación de principios de contabilidad u otros asuntos importantes. Si no sucede, pasa a la siguiente pregunta, pero si hay contingencias no cuantificadas, entonces hay que analizar, ¿son muy importantes? En el caso de que sí lo sean, además de revelarse en las notas a los estados financieros, debería hacerse un párrafo de énfasis en el dictamen. Si no son tan importantes, solo requieren revelarse en las notas a los estados financieros. Cualquiera de estas dos que haya pasado acá, vuelven al punto 2 y dice, existen desviaciones en la aplicación de los principios de contabilidad. Si existen, hay que analizar, ¿son importantes? Estos principios de contabilidad aquí serían las NIF o las NIC. Si son importantes esas desviaciones, entonces es un dictamen negativo. Si no son tan importantes, es una salvedad en la opinión del auditor. Cuando esto se analiza, después del dictamen negativo, se consulta. ¿Se tuvieron limitaciones en el alcance del estudio? Si se tuvieron, hay que analizar si son muy importantes. Si son muy importantes, entonces conforme al punto 2, se debe emitir un dictamen negativo. Si no, es una abstención de opinión. Si son importantes, es una salvedad de opinión. Y conforme al 2 se decide emitir un dictamen negativo. Si es así, entonces es un dictamen negativo, indicando además una salvedad en el alcance. Este es un esquema que ayuda al momento de decidir sobre la aplicación de uno u otro tipo de opinión. De todos modos, adicional a eso, en el libro, página 620, se hace una tablita descriptiva sobre las modificaciones en la opinión del auditor, dependiendo lo que haya encontrado. Tipo de informe: si es un informe sin salvedades, entonces tiene opinión de responsabilidad compartida, incertidumbre en cuanto a negocio en marcha, principios no aplicados, énfasis en un asunto. Lo que pasa en ese caso es, en el párrafo introductorio de alcances, describe el trabajo de otros auditores y no tiene mayores cambios. En las opiniones con salvedades, ¿qué pasa cuando hay una restricción en el alcance, por ejemplo? Se indica en el párrafo introductorio, a excepción de lo que se explica en el párrafo siguiente, la opinión indica que se ha evaluado y es coincidente con el marco de trabajo utilizado. Tipo de informe, opinión negativa, y tipo de informe, abstención de opinión. Aquí en esta tabla le resume en qué párrafo de los tres que le indicamos, introductorio, explicativo de opinión, es el cambio. Esto aunado con la tablita que ustedes van a poder descargar, pues les va a dar una orientación en los tipos de opinión que se pueden emitir en un informe de auditoría financiera. Finalizando con lo que refiere al tema 6, tenemos la NIA 700. La NIA 700 se refiere a la formación de una opinión formación de una opinión sobre los estados financieros. Dice lo siguiente:
tenemos algunas definiciones. Los estados financieros de propósito general son estados financieros preparados de acuerdo con un marco de referencia de propósito general. El marco de referencia de propósito general es un marco diseñado para cumplir con las necesidades comunes de información financiera de una amplia gama de usuarios, por ejemplo, NIF o NIC. Formación de una opinión. Para formarse una opinión, el auditor debe concluir si ha obtenido una seguridad razonable de que el juego completo de los estados financieros está libre de errores significativos, ya sea por fraude o error, de manera individual o en conjunto. Estados financieros, como vimos, estado de resultados, balance general, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y notas. Para eso el auditor debe evaluar lo siguiente. Debe evaluar si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables. Si no es así, entonces ya lo vamos viendo en qué tipo de opinión se podría convertir eso. Si son importantes o no son importantes, eso nos va tomando la decisión. Las políticas contables seleccionadas y aplicadas son consistentes con el marco de referencia de información financiera aplicable y si estas políticas son apropiadas. Porque podría ser que esté utilizando una política de evaluación que no es aceptada dentro de lo que se refiere al contexto nacional. Las estimaciones hechas por la administración son razonables. Aquí entonces son pruebas analíticas, ¿verdad? Si la información financiera presentada en los estados financieros es relevante, confiable, comparable y entendible. Comparable, que usted pueda volverlo a hacer y que le vuelva a dar los mismos resultados, comparable en el tiempo y entendible. Los estados financieros proporcionan revelaciones adecuadas que permiten a los usuarios entender el efecto de las transacciones y hechos significativos y finalmente la tecnología usada en los estados financieros. El auditor debe evaluar esa tecnología, son los sistemas de información. Si el procesamiento se está haciendo de la manera adecuada, si no se está dejando nada por fuera, si se está ingresando bien la información. Y si se está reportando como debe ser. Opinión. Dice aquí, el auditor debe expresar una opinión sin salvedades cuando concluye que los estados financieros están preparados en todos los aspectos importantes de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. El auditor debe modificar su opinión cuando concluye que, con base en la evidencia de auditoría obtenida, el juego completo de estados financieros no es tan libre de errores significativos, o no le fue posible obtener suficiente evidencia adecuada, en cuyo caso es una limitación al alcance, para concluir que el juego completo de los estados financieros están libres de errores significativos. Dictamen. Bueno, el dictamen tiene que estar por escrito, debe tener un título, destinatario, párrafo introductorio, en el cual se indica la responsabilidad de la administración, responsabilidad del auditor, opinión del auditor, firma, fecha del dictamen y dirección del auditor. Esos son lo que debe tener el contenido del dictamen. Hay que sumarle a esto, que me faltó acá indicarlo, el párrafo explicativo que podría tener el informe, ¿verdad? Si no fuera un informe limpio, ¿verdad? Entonces tendría el párrafo introductorio, un párrafo explicativo y ya lo que es el párrafo de opinión del auditor. Esto es lo que conformaría en suma la NIA 700 que se refiere al dictamen. Los tipos de opinión están en ese capítulo 17 que en esta videoconferencia lo hemos complementado
con un cuadrito de decisiones al respecto y al momento de tomar una decisión de elaborar el informe o el dictamen del auditor. Con estos puntos damos por finalizado la videoconferencia número 4. En cuanto al contenido teórico, vamos a consultar si en las sedes hay alguna pregunta al respecto. Bueno, entonces con esto damos por finalizada la videoconferencia número 4 del curso de Auditoría 1 relacionada con evidencia, papeles de trabajo, documentación de la auditoría y el dictamen del auditor. Muchas gracias y nos estamos viendo.